Bueno, Welser, Belser, de distintas maneras se pronuncia eso. No sé cuál será exactamente la correcta, pero se dice de muchas maneras. Ahora, esas son buenas preguntas, solo que nosotros aquí con la profesora Marianela González de Luca, que es historiadora, queremos hablar un poco sobre, enmarcar un poco esta conversación, comenzando por cuál fue realmente el impacto de los Belser en Venezuela, porque 18 años, lo comentamos ahora Manuel Felipe y yo, no es demasiado tiempo, aunque en aquella época debe haberlo sido. Claro, sí, efectivamente hay diversas maneras de pronunciar el famoso apellido. Los Welser o Belser sería mejor en alemán, En la alemán. W es una B. Incluso en los documentos, la documentación habla de los Belsares, con B alta, pues, ¿no? Los Belsares, los Belser, los Welser. Bueno, hay que pensar en el momento, ¿no? Los Belser son una familia, en principio una de las dos familias más importantes de banqueros del sur de Alemania, de una ciudad que se llama Augsburgo. Y eran, en consecuencia, pues, uno de las familias financistas del sector político de la época. ¿Cuál era el sector político de la época? En la época, pues, la nobleza, la monarquía, etcétera, ¿no? Unos años antes de que se hiciera la concesión a los Belser para venir a Venezuela bajo ciertas condiciones para explotar el territorio y ciertas condiciones que estableció la corona, esto fue en 1528, había cambiado la dinastía real en España. O, digamos, lo que entonces era España, que no era exactamente una unidad nacional como la conocemos. No, ya sabemos hoy en que por día, el ¿no? hecho de que ellos financiaron esas monarquías, financiaron, pues obtuvieron el contrato, ¿no? Murió Juana, más conocida como Juana la Loca, pues, ¿no? Madre de Carlos I de España y Carlos V del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Que heredó un inmenso territorio, ¿no? Y este nuevo monarca hace esta concesión a los Belser, con quienes tenía una considerable deuda. Porque, ¿qué pasa? Para mantener ese inmenso territorio, ¿no? Se necesita realmente, es decir, eso tiene unos costos enormes. Claro. En funcionarios, en costos militares, ¿no? En guerras constantes como era usual en la época, etcétera, ¿no? De manera que, en parte, para saldar una deuda, ¿no? En parte, pues, hace esa concesión a los Belser. Se firma un contrato, ¿no? Una licencia o capitulación, como se llamaba en esa época. Y, bueno, los Belser o, digamos, empleados de ellos, agentes de ellos, ¿no? Se trasladan a América. De hecho, ellos tenían ya una factoría, un establecimiento en Santo Domingo, en la isla de la Española, pues, ¿no? Que era una base. Allí estaba establecida la Audiencia de Santo Domingo, una institución muy importante para estos primeros tiempos de la conquista, que se había fundado en 1511, ¿no? Entonces, ellos tenían ya una base, un establecimiento en Santo Domingo. Entonces, se trasladan, la capitulación establece que se les concede un inmenso territorio para fundar poblaciones, para fundar fuertes de defensa, para explorar, para explotar riquezas, ¿no? En su beneficio, siempre pagando un cierto porcentaje a la corona. No tienen la soberanía del territorio, como a veces se ha dicho. Sí, que pues, la gente que dice Venezuela era de los alemanes. Dueño de los... No, eso no. De hecho, incluso hay una cierta fiscalización, ¿no? Y finalmente, cuando termina el contrato, pues es un poco porque hay un conflicto, hay insatisfacción por parte de la corona y de los funcionarios acerca de todo este periodo, ¿no? Entonces, ahora, ya sabemos además que ellos, el convenio, no pudieron, por distintas razones, o no quisieron cumplirlo, o sea, no honraron esas cláusulas, ¿no? Y ellos, bueno, se van finalmente. Pero, ¿qué es lo que verdaderamente hace que eso haya fracasado? Y para complacer un poco la persona que nos preguntó, a una de las personas que preguntó, ¿cuáles fueron los beneficios que obtuvo Venezuela en la presencia de estos señores, si es que hubo alguno?
Bueno, hablar de beneficios de Venezuela es un poco difícil realmente. Los únicos beneficios posibles eran, digamos, en términos económicos estrictamente, pues para la corona y para ellos mismos, ¿no? Es decir, Venezuela Exacto. como tal, el territorio no existía, pues, ¿no? Es decir, el territorio que ellos tenían como concesión iba de, según lo establecía la documentación, del Cabo de la Vela a Maracapana, que era más o menos como a la altura de Puerto La Cruz, por ahí, pues, ¿no? El incentivo fundamental de todos estos grupos, algunos grupos privados, porque eso eran concesiones especiales, pues, ¿no? Es decir, era la corona la que enviaba a los funcionarios y los adelantados, los conquistadores, etcétera, para explorar el territorio. El incentivo principal era la famosa leyenda del Dorado, ¿no? La búsqueda de inmensas riquezas de oro, pues, ¿no? Ellos habían visto, pues, que la población indígena tenía algunos adornos de oro, etcétera, y entonces había leyendas, ¿no? Acerca de fuentes de oro, fuentes de minería, de minas de oro importantes, pues, ¿no? Y ese era el incentivo principal. Y ese incentivo principal hace que cada uno de los gobernadores que se establecen en ese periodo, que como tú bien has dicho, son alrededor de unos menos de 20 años, realmente 18 años, hasta que termine la concesión. Estuvieron obsesionados con encontrar el dorado. Y en lugar, digamos, de gobernar, de fundar poblaciones, aunque llegaron y desplazaron, por ejemplo, al que figura en la historiografía como el fundador de Santana de Coro, que es Juan de Ampíes, ¿no? Un funcionario español, y rebautizan a Coro como la Nueva Augsburgo, que era justamente la ciudad sede alemana de los Welser. Cada uno de estos gobernadores, el famoso Alfinger, Spira, von Hutten y dos o tres más, sí, ¿no? Se desplazan, Federman, que es el más famoso de ellos, por supuesto, pues, ¿no? Se desplazan por el territorio, desde Falcón hacia el occidente y un poco hacia el sur, en búsqueda de ¿qué? De oro y de esclavos, es decir, esclavos que no eran esclavos, por supuesto, es decir, población, mano de obra, pues indígena para vender ahora, en condiciones de esclavos. Es decir, buscan un beneficio personal. Realmente, claro, claro. ¿no? Ahora, ya tenemos que ir terminando, pero ¿consiguieron ese beneficio personal? Ya sabemos que para este lado no lo hubo. ¿Lo consiguieron? Porque finalmente ellos terminan también por otras razones, pues terminan en la ruina. Bueno, no solo que terminan en la ruina, en realidad cada uno de ellos buscaba casi que un beneficio ni siquiera para los Welser, sino un beneficio estrictamente personal para cada uno de un pequeño grupo, pues, ¿no? La mayoría de ellos, por lo menos 3 de ellos, Alfinger, von Hutten, Spira, mueren, ¿no? Alfinger muere de un flechazo, Spira también muere, creo, de enfermedad, en fin, aquí, ¿no? Federman regresa a España y también en pleitos porque hay acusaciones, etcétera, también muere en España, es decir, ninguno de ellos realmente tuvo, digamos, se enriqueció claro. con esta aventura. Pero ¿no? fue de todas maneras Ahora, una aventura. Fue un periodo, porque todo el periodo, no solamente ese episodio, pues enormemente violento, conflictivo, porque allí hay diversos intereses en juego, pues desde el inicio está la corona, están los funcionarios, está la iglesia. Tenemos que también, redondear porque ya tenemos que terminar. Está la iglesia y están estos intereses que son estrictamente privados, ¿no? Finalmente ellos ciertamente no cumplieron con lo establecido en la capitulación, aunque ahí también hay una polémica, hay unos historiadores que dicen que hay algunos matices allí importantes que establecer. Y finalmente, pues la capitulación es anulada, el contrato es terminado en 1542, aunque fue un litigio después muy largo que llega hasta 1550, sí, ya sería eso materia de otra cosa. 50 y tanto, etcétera, es decir, los derechos de ellos están en discusión. Bueno, ya eso sería materia de otro programa. Exacto. Muchísimas gracias, Mariana González de Luca, por habernos acompañado. Los Welser actuaron en la provincia de Venezuela durante 18 años, entre 1528 y 1546. Pero ¿cuál es el verdadero interés que suscita su presencia en nuestra historia? Su interés para la historia de América radica en el apoyo económico que prestaron a la conquista.
el financiamiento de las expediciones y en los beneficios y prerrogativas que obtuvieron en el continente americano para la explotación de minas y tierra en Santo Domingo, México y otros lugares. En especial resalta la capitulación que en 1528 se le otorgaba el territorio venezolano, permitiéndoseles además la introducción de colonos alemanes. Los Belzer, a través de una capitulación, logran la gobernación de Venezuela y es cuando vienen a Venezuela entonces a hacer las primeras exploraciones y conquistas. ¿Qué hacen en Venezuela los Belzer? Les toca muy difícil empezar a penetrar tierra adentro, solamente estaba explorada la costa venezolana, y empiezan a encontrarse con la mayoría de las tribus de los aborígenes, muchos de ellos belicosos. Entonces, lo que les toca en esos años a los Belzer es bien difícil porque prácticamente no pueden terminar de establecer territorios sólidamente ocupados, la guerra con los indios es casi permanente y algunos de los Belzer inclusive mueren a manos de los indios por flechas envenenadas. Ya instalados en Venezuela, hay varias expediciones de los Belzer, de algunos de los Belzer, Ambrosio Alfinger, Nicolás Federman, Felipe de Uten, etc. Y se empiezan a encontrar con otro problema de tipo administrativo, que es que, por ejemplo, en Colombia la conquista estaba avanzando. Entonces llega un momento que se confrontan las expediciones y algunos de los Belzer tienen que regresar a Venezuela sin poder alcanzar la meta que pretendían, que era encontrar el famoso dorado, aquella tierra donde había muchas riquezas, donde había oro y plata a manos llenas. Eso prácticamente nunca lo consiguen porque eso también tenía mucho de mito. A pesar de que Hernán Cortés en México ya había encontrado las famosas riquezas mexicanas, lo que después fue el Virreinato de Nueva España, y de que en la misma Colombia también se había encontrado con los chibchas muchas riquezas, particularmente metales preciosos, ¿no? Ahora, las empresas de los Belzer se puede considerar que son un fracaso porque no logran consolidar la fundación de muchos pueblos y ciudades y catequizarlos, además de encontrar las riquezas que supuestamente iban a encontrar. Pero bueno, Manuel Felipe, ¿cómo trabajaban? Porque si su único interés era la búsqueda de oro y encontrar el hipotético El Dorado, no malgastaría ningún esfuerzo en establecer relaciones con los indígenas ni en realizar ninguna colonización estable, como decía Gerardo. Bueno, nombraron gobernadores y sus gobernadores fueron Ambrosio Alfinger, Nicolás Federman, Jorge Espiera y Felipe de Uten. Se establecieron en Coro y desde ahí emprendieron una serie de expediciones en busca de oro y esclavos. En su viaje por el territorio exploraron gran parte del occidente de Venezuela, en especial los territorios de los actuales estados Falcón, Lara, Zulia, Portuguesa, Cojedes, Yaracuy, Barinas y también Apure. Alfinger se comportó con toda crueldad, con una actitud más propia de un pirata que la de un explorador, penetrando por la Nueva Granada hasta el río Magdalena y esparciendo la muerte y la desolación a su paso. Y encontraron algo de oro, pero las represalias indígenas no cesaron ni un momento. Ambrosio Alfinger murió en 1530 como consecuencia de una herida recibida y fue sustituido por Nicolás Federman, quien también fracasó en el hallazgo de ese mítico lugar llamado El Dorado. Dicen que los Belzer, como empresa comercial que fueron, se interesaron sobre todo en conseguir oro y también esclavos. Se dedicaron a buscar el dorado y olvidaron por completo los propósitos de colonización del contrato de 1528. La familia mantuvo el gobierno de esta región hasta 1556, cuando el gobernador Juan de Frías consiguió del Consejo de Indias que se revocase la concesión previa. No fundaron pueblos ni explotaron minas, esclavizaron a los indios y explotaron comercialmente a los propios españoles de Coro, a quienes vendían los artículos importados a precios muy altos. Trataron de evadir los impuestos y provocaron las quejas de los vecinos y las denuncias de los funcionarios españoles, pero tienen el mérito de haber sido los primeros que exploraron una buena parte del territorio nacional. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.